Volvemos al aire de Rompecráneos. Me están bardeando en el chat. Pero ¿Qué antes pasó? queríamos decir, ahora lo vamos a leer, pero chicos, acabamos de entrevistar a Blito de Existencia de Odio. Quedó la promesa también de hacer un Fiske Neuquén, después fuera del aire. Nada, nosotros súper agradecidos con él. A Darío de Determinación Records, si sigue escuchando ahí. Aceleradísimo Total. lo que queda de programa. ¿Querés decir Nos algo vos, fuimos Peti? un poco a la mierda con el tiempo, pero bueno, creo que los pibes y las pibas que están escuchando saben que esto nos llena un poco el alma y lo que nos genera poder hablar y preguntarle cosas a una persona que vivió tanto de lo mismo que a nosotros nos gusta, eh, es así. Es Es tener un así. cachito de la historia esa que tanto leímos, escuchamos y le preguntamos a las bandas de allá. Acá, un testimonio vivo. Lo importante que es. Amigo, en el chat, Darío había puesto Rompecráneo Fest, auspicia Determinación Record. Totalmente, loco. Total. Así es. Laburamos juntos y hacemos todo lo que se pueda con determinación. Ya estamos en contacto. Gracias, Darío, si seguís escuchando nuevamente, por contactarte con nosotros y por generar esto. Así que aguante, loco. Edo en la capital del Mosh, dice el Kevin. Hay que seguir demostrando que Fisk es la capital del Mosh y del Circle Pit, como supo decir el Fabi Colibrinco en algún momento. Se están bardeando entre Está variado Alto Valle, realmente. Fiske, Neuquén. Pero. Parece que no están bien los límites geográficos, amigo, ¿no? Sí, sí. Están corridos de no sabemos cuál es cuál. Oh, yo le digo Nor Patagonia Hardcore. Ahora, listo. Está Nor Patagonia Hardcore. Porque Alto Valle igual no da en estructuras geográficas. Ah, empezaba Neuquén con igual eso. vos. Igual New York, dice Che, Ricky. Betty, entró un pibe acá a la mesa. Che, está, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién está ahí? ¿Qué pasó? No, se escucha Buenas, Faca, buenas. ¿Cómo ahí estás, amigo? está. ¿Qué andamos? Contento, boludo. Quedé como re feliz de esa entrevista y la sonrisa no se me va de la cara, así que es como que muchas emociones, boludo. Tremendo, Bien ahí, nosotros quedamos igual. estamos todos en la misma. Bueno, amigo, no sé si te dejamos. Neuquén igual es Shelby, dice el Diego ahí. Shelby, perdón, me volvió loco. Fue el mejor bolazo. El premio al bolazo para el Diego que tiró Neuquén Shelby. No olvídate. Bueno, Que listo. fue bueno. Dejamos el micrófono en manos de Camilo Joaquín, el Faca para todos. Y con su nueva alta data, prestarle mucha atención que está tremenda. Amigo, nosotros nos silenciamos. Bueno, pongámonos rápidamente en contexto. 1972. Gobierno de facto de la NUCE. Durante su gobierno mostró rasgos de pragmatismo, restableciendo las relaciones diplomáticas con China, repatriándolo del cadáver de Eva Perón y permitiendo el peronismo en las elecciones por primera vez en 18 años. Además, autorizando a Perón a regresar del exilio en España en 1972. Durante su mandato hubo las siguientes puebladas: Segundo Cordobazo, Casildazo, Jujeñazo, Rausonazo, Mendozazo, Tercer Tucumanazo y Rocazo. Había un movimiento muy importante contra la situación del país, de los sindicalistas, organizaciones políticas, organizaciones guerrilleras, estudiantes, obreros, etc., lo que hacía que hubiera un gran número de presos políticos en el país, pero la cárcel no los detenía, y también se usaba para buscar unidad y poder organizarse. Entramos al tema. Masacre de Trelew, 15 de agosto de 1972. Los carceleros de la cocina mostraban orgullosos el plato del día. En la cárcel de Rawson, un asado de vaca era una fiesta. A la 1 del mediodía, los presos de los 6 pabellones hicieron cola con sus platos de aluminio, pero la mayoría no comió casi nada. La fuga estaba prevista para las 6 de la tarde, y en las horas previas a una acción no había que llenarse el estómago. Los que sabían del operativo no pasaban de 15, aunque muchos lo intuían. Ese día, a la misma hora, Carlos Goldenberg estaba a 20 kilómetros de ahí, en Trelew, despidiéndose de los otros 3 choferes. Había manejado 800 kilómetros desde Bahía Blanca en el Ford Falcon, donde iba a llevar al grupo más importante, denominado el Comité de Fuga. Los otros 3 choferes tenían 2 camiones y una camioneta.
Una hora después, los 4 conductores estarían a pocos metros del penal, esperando la orden para entrar y sacar a los 120 presos políticos. Todo marchaba bien. El avión con destino a Buenos Aires salía de Comodoro a las 6:30 de la tarde y hacía escala en Trelew. En Rawson, alguien parado frente al penal había hecho la primera señal con el pañuelo, para confirmarle a los presos que el avión había salido con destino a Comodoro. La segunda señal se debía hacer cuando el avión esté saliendo de Comodoro para hacer la escala. Esta señal marcaba el inicio de la acción y debía llegar entre las 18 y las 18:20. La hora límite tenía un peso porque a las 19:30 venía el cambio de guardia y media hora antes, o sea a las 19 horas, empezaban a llegar agentes de todos lados. Por una demora entre los enlaces, la segunda señal no llegó a las 18. Se hicieron las 18:10 y los del comité de fuga seguían esperando tranquilos. Pero cuando se hicieron las 18:20, se analizaron dos opciones. O se dejaba todo para otra oportunidad, que no sabrían si existiría o no, o seguir adelante con el plan. Decidieron esperar 5 minutos más. 18:22. Llegó la señal y los presos se pusieron en marcha. En 8 minutos tenían que agarrar las pocas armas y los disfraces de uniformes de guardias que tenían, para así a las 18:30 empezar la toma del penal. En 10 minutos, sin un tiro, habían reducido a 60 guardias y tomado los puntos estratégicos, incluido la sala de armas. Los 120 presos se estaban preparando. Cuando uno de los grupos del operativo fue hacia el puesto del armado, que estaba a unos 100 metros del edificio de la cárcel, cerca de la salida, un guardia sospechó del grupo que llegaba, agarró su arma y le dio la voz de alto. ¡Identifíquense! ¡Quietos ahí! Cuando el suboficial se preparó para tirar, desde el grupo le dispararon una ráfaga de FAL, un fusil de combate calibre 7,62 de carga y disparo automático. Eran las 18:45. En la puerta camino de la salida de la cárcel cayó muerto el cabo Juan Valenzuela, la única víctima del copamiento. Los presos tenían previsto que se produjera alguna resistencia y evaluaban que los disparos no iban a alertar a los gendarmes, ya que estaban a 3 cuadras del penal, debido a que era común que se escape un tiro o una ráfaga en el penal. Esteban, el que comandaba a los conductores del camión, oyó los tiros, miró hacia la cárcel y le pareció ver que en una ventana agitaban una frazada. Esteban interpretó que con esa señal le decían que todo había fracasado y dio la orden de retirar a sus vehículos. La decisión fue un error grave. El plan no preveía ninguna señal para que los camiones se retiraran. Carlos Goldenberg, que estaba al volante del Falcon, estaba esperando que llegaran los camiones para sumarse a la caravana y entrar al penal. Cuando escuchó los disparos, él se quedó en su lugar, sin moverse. Los camiones no llegaban. Poco después, cuando vio que se abría la puerta del penal, recorrió con el coche los 100 metros que lo separaban de la entrada de la cárcel y se encontró con el grupo de 6 que tenía que llevar al aeropuerto. Santucho, Vaca Narvaja, Osatinsky, Quieto, Gorriarán Merlo y Mena, el llamado comité de fuga. Carlos no llegó a darse cuenta que 2 minutos antes los 2 camiones y la camioneta se habían ido. Intentaron buscarlos, pero ya se habían cruzado con patrulleros, y de las 6 personas que estaban amontonadas en el auto, solo 2 tenían disfraces. No había lugar para las consultas ni vacilaciones. Osatinsky dio la orden. ¡Al aeropuerto! 18:50. El avión aterrizó en Trelew, pero todavía no llegaba nadie. Los militantes que estaban esperando arriba del mismo buscaron la forma de demorar el vuelo para esperar a sus compañeros. A los pocos minutos ya estaba por despegar el avión y no se querían más demoras, hasta que se decide tomar el avión, entrando a la cabina, dando la orden que esperen en la pista de aterrizaje. ¡Che! ¡El avión está por salir! 19:25 llegaron en el Falcon. El auto se metió en la pista y alcanzó los 100 km por hora hasta llegar al avión, pensando que ya estaba por despegar. Al subirse, decidieron esperar 10 minutos más por si algún compañero más llegaba, pero como estaban muy cortos de tiempo, ordenaron al piloto que levante vuelo. ¡Vamos! ¡A Santiago de Chile! Se dirigían hacia Chile porque en ese momento era presidente Salvador Allende, un presidente digno de una alta data. Por otro lado, los aproximados 110 presos que trataban de fugarse tenían el penal bajo control, pero estaban a pie. Mientras mantenían la esperanza de que volvieran los camiones, decidieron llamar a taxis de la zona.
Al rato se presentaron 4 coches y se subieron los 17 militantes que seguían a los 6 primeros en la lista de prioridades que habían hecho los organizadores. Cuando ya todos estaban en los autos, Pedro Bonet, que comandaba la retirada, comprobó que había lugar y llamó a 2 más. «Lobo, vieja, vamos, vengan ustedes también». Alberto del Rey y Alfredo Cojón salieron corriendo y se sumaron a último momento los fugitivos. Un taxi venía con problemas mecánicos, así que todos decidieron ir a la misma velocidad para cuidarse. Ese retraso fue fatal. A las 19:45, cuando llegaron al aeropuerto, descubrieron que el avión había despegado unos minutos antes. En el aeropuerto no había más aviones. Prefirieron garantizar la huida de su jefe a llamar para que vuelva el avión a buscarlos, así que decidieron tomar posiciones en el edificio. Eran 14 hombres y 5 mujeres. El sitio duró horas. Por teléfono, los militantes dijeron a los sitiadores que estaban dispuestos a entregarse en presencia de un juez, un médico y la prensa para garantizar que no serían maltratados. Los militantes sabían que no tenían salida, pero querían conseguir la mejor rendición posible, mantenían la calma y para eso la disciplina era lo más importante. A eso de las 9 comenzó la conferencia de prensa. María Antonia Berger por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Mariano Pujadas por los Montoneros y Pedro Bonet por el Ejército Revolucionario del Pueblo se enfrentaron a 6 o 7 micrófonos de periodistas locales. Bonet explicó que los militantes venían de distintos orígenes. Acá hay obreros tucumanos, trabajadores del Zafra, compañeros campesinos, compañeros intelectuales. Esa es la composición social de los 19. No solo somos estudiantes y nada más. Nos vamos a entregar en presencia del señor juez Godoy para garantizar nuestra integridad y nuestra seguridad física. No solamente para que no nos asesinen, como ya han asesinado a otros compañeros, sino tampoco para caer bajo la tortura la cual permanentemente las fuerzas represivas son adictas. Luego de rendirse, tirando sus armas frente al juez y la prensa, los llevaron a los 19 a la base Almirante Sar, donde los militantes se negaron a ir. Dijeron que si los llevaban a la base temían por sus vidas. El teniente coronel Muñoz puteaba por lo bajo, aunque no por abajo, porque quería que los periodistas lo escucharan. Se escuchó: «Esto es joda, veníamos a liquidarlos y están todos vivos. Si se hubieran animado a disparar un tiro no dejábamos a uno, pero se rindieron los muy cagones». El miércoles 16 a la madrugada, las tropas del gobierno habían recuperado el control en el penal de Rawson. Al otro día, los presos del aeropuerto seguían en la base Almirante Sar y no en el penal. Fueron distribuidos en la noche, de a 2 a 3, en 8 celdas chicas. Luego de varios interrogatorios, los militantes no cedían, los amenazaban, no los dejaban dormir, los desnudaban y los hacían tirarse cuerpo a tierra por 2 horas sobre el piso frío. Comían apuntado por 2 soldados y un suboficial con armas sin seguro y con una bala en la recámara. Situación que se repetía todas las noches. 22 de agosto. María Antonia Berger no se podía dormir, y de todas formas no valía la pena porque sabía que en cualquier momento empezarían los gritos, las órdenes de salir al pasillo, las preguntas, los cacheos. Le preguntó la hora a un suboficial que estaba de guardia frente a su celda. «Ya son las 3:30, quédate tranquila». Enseguida se escucharon los gritos y pateos habituales. «Arriba todo el mundo, doblar colchones y mantas». Pero esta vez entraron celda por celda a sacar a cada preso al pasillo. Ricardo Aidar levantó la cabeza desconcertado y el capitán Sosa le apuntó con la 45 en la cabeza diciéndole que no se haga el machito que le rajaba un tiro. Cuando todos salieron al pasillo arrodillados y cabeza abajo, empezaron a disparar. María Antonia alcanzó a ver que venían con una ametralladora desde la punta del pasillo. «Ahora van a ver el terror antiguerrilla», gritaba el capitán Sosa. María Antonia vio cómo mataban a su compañera, la petiza Sabelli. «Me siento herida», fueron sus últimas palabras, y cayó desplomada al suelo. En el pasillo, lo único que se escuchaba era la ametralladora y los gritos, tiros, quejidos y las voces de marinos que decían: «Este todavía está vivo», y el estampido de un balazo. María oyó unos pasos que venían hacia su celda y pensó que le iban a matar.
Con sorpresa ya no tenía más miedo, más bien una calma inesperada. Pensó que quizás era por la sangre que había perdido. Los pasos se pararon a su lado. Los miró a la cara y respiró fuertemente. Un oficial le apuntaba a la cabeza mientras el de al lado le daba culatazos a Sabelli. Disparó. La bala le entró por el mentón y la tiró para atrás, pero siguió consciente. «Puta, ¿cuánto van a tardar en morirse estos hijos de puta?», dijo alguien un rato después. «Bueno, no se olviden, los presos se quisieron escapar. Pujadas le quiso sacar la pistola al capitán y tuvimos que abrir fuego», decían. Media hora después, llegaron los enfermeros a retirar los cuerpos en camilla, de a uno por vez. Los 16 fusilados en la base naval Almirante Sar fueron Alejandro Ulloa, Alfredo Coján, Ana María Villarreal de Santucho, que estaba embarazada, Carlos Alberto del Rey, Carlos Astrudillo, Clarisa Lee Plis, Eduardo Capello, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Ricardo José Mena, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas, Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Polti, Rubén Pedro Bonet, Susana Lesgart. Los heridos que lograron sobrevivir a la masacre y que dieron el testimonio de los hechos fueron luego asesinados durante el gobierno militar subsiguiente. Alberto Miguel Camps, de la FARC, muerto en 1977. María Antonia Berger, de la FARC, desaparecida en 1979. Ricardo René Aydar, desaparecido en 1982. El 15 de octubre de 2012, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar a prisión perpetua a Emilio del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y 3 tentativas. El 19 de marzo de 2014, la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó las condenas a prisión perpetua de Luis Sosa, del Real y Marandino. En 2016 murieron Sosa y del Real, por lo que de los cuales 3 condenados como coautores del fusilamiento solo está vivo Carlos Marandino y Roberto Bravo, otro oficial de la Armada implicado en la masacre de Trelew que fue capturado en Estados Unidos en 2019. Terminando el Alta Data de hoy, compartiríamos un fragmento de la lectura de la sentencia de los asesinos, acompañado por la canción Mártires de Trelew, de Eterna Inocencia, construyendo memoria a través de sus letras, a 48 años de la masacre de Trelew. A Emilio Jorge del Real y a Carlos Amadeo Marandino, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, por considerarlos coautores responsables del homicidio con alevosía de 16 personas y 3 tentativas del mismo delito, cometidos en la ciudad de Trelew en la madrugada del 22 de agosto de 1972, declarando el crimen de lesa humanidad. Y señores, ¿me dejan continuar? Y a cada uno a las penas de prisión e inhabilitación absoluta y perpetuas. Dispárense las lenguas de fuego.
desde